Hola, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Esta es la clase de oximetría de pulso, pero antes de entrar directo al tema, un par de conceptos para repasar y agregar dos cosas más a lo que ya han visto. Otra vez la definición de hipoxia, pero esta vez con una connotación más ambiental, más física, que dice que la hipoxia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en fase gaseosa o fase líquida. Esto está bueno porque es una definición acorde a lo que hemos hablado cada vez que vamos a la altitud, que estamos respirando un fluido en su fase gaseosa en este caso. Hay una definición más médica, hay varias definiciones en realidad, pero si hablamos con un médico o un especializado de la medicina únicamente, les va a dar una definición que se acerca más a esto. Dice que la hipoxia es el estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, con compromiso de la función de estos. ¿Qué significa? Que cada vez que llega poco oxígeno a las células o a los tejidos, a los órganos o a los sistemas, como quieran verlo ustedes, habla de que eso es hipoxia, más allá de la causa que origine este estado. Y este estado compromete la función de todas estas estructuras. O sea, es una definición más biológica, quizá más médica, totalmente válida. De hecho, si hablan con un médico no les va a dar la definición de arriba, les va a dar la definición de abajo. Repasando, cada vez que vamos a la altura, lo que tenemos es disminución de la temperatura, disminución de la humedad, aumenta la incidencia de rayos ultravioleta, baja la presión barométrica, por ende baja la presión parcial de oxígeno, y esto desencadena respuestas fisiológicas, eso como un repaso. Vimos también que las respuestas del organismo a la hipoxia hipovárica, estas respuestas fisiológicas, las habíamos dividido en dos partes. La acomodación, que es la fase más aguda, de minutos, apenas llegaba a la altura, que constituía dos cosas: el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la frecuencia respiratoria, acá lo ponen como hiperventilación, es lo mismo. Y después, al cabo de días, en realidad 3 o 4 semanas, si permanecía a esa altura, aparecía lo que llamábamos aclimatación propiamente dicha, que era básicamente un aumento de la cantidad de glóbulos rojos en sangre. Los glóbulos rojos, recuerden que contenían dentro una proteína especializada, que es la que transporta el oxígeno, que es la hemoglobina, y acá lo ponen en este trabajo como que aumenta la concentración de hemoglobina. Está correcto decirlo así también. Justamente hablando de este estudio, estos médicos dividen a la aclimatación en dos partes: la fase aguda y la fase crónica. Y este gran proceso es lo que ellos llaman aclimatación, con sus dos fases: aguda, que lo que nosotros vimos como acomodación, y crónica, que nosotros vimos como que aumentaba la cantidad de glóbulos rojos y la hemoglobina. Como quieran decirlo, está bien, las dos formas está bien. De hecho, muchos autores prefieren usar el término general como aclimatación y las respuestas agudas y crónicas simplemente. El punto de corte, cuándo es agudo y cuándo es crónico, minutos, horas, quizá un par de días, es lo que es agudo, y crónico de allí en adelante, hasta varios meses. Ahora, ¿qué ocurre después de varios meses? Hablamos de lo que es adaptación. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de que la respuesta se lleva a cabo a lo largo de meses, años, incluso entre generaciones. Cuando hablamos de respuestas entre generaciones, el término que se usa es adaptación. ¿Por qué? Hay cambios genéticos que se transmiten de una generación a otra y logran respuestas que permanecen en el tiempo a través de varias familias. Esto ocurre en las etnias de Sudamérica, los aymaras y los quechuas, y ellos han logrado adaptaciones a lo largo de aproximadamente 14.000 años, es lo que se ha estudiado, y justamente estas poblaciones que viven en la altura tienen organismos que responden muy bien a la hipoxia hipovárica a través de cambios que se han dado durante generaciones. Hablando de este trabajo científico, dice así: el trabajo en hipoxia hipovaria intermitente crónica a gran altitud en Chile, búsqueda de estrategias preventivas para la fase aguda. Es un trabajo de medicina laboral. ¿Y qué es esto de hipoxia intermitente crónica a gran altitud para la fase aguda? Muchos términos, palabras que pueden confundir. ¿De qué se trata esto? Este estudio estudia justamente lo siguiente, valga la redundancia. Para responder lo que decía la diapositiva anterior, vemos otra clasificación de lo que es hipoxia según la exposición del ser humano. Tenemos hipoxia aguda, es cuando la exposición es puntual
y solo se expone la persona durante un corto o breve periodo de tiempo, nada más. Puede ser un rescate en helicóptero a grandes alturas, puede ser un vuelo comercial también, pueden ser ustedes que hacen una actividad guiando que es corta y después vuelven a niveles inferiores o cotas cercanas al nivel del mar. Eso es hipoxia aguda. Tenemos también la hipoxia crónica, que esta ya es una exposición prolongada, y aquí hay respuestas que se producen al cabo de mucho tiempo, como les contaba, que están en el rango ya casi de la adaptación. Esto se da únicamente en poblaciones que habitan permanentemente grandes alturas, de 3.500, 4.000, 4.500 o hasta 5.000, dijimos en Perú, y ellos tienen respuestas a la hipoxia hipovárica que muy bien hacen frente a esta situación, pero a veces, al cabo de mucho tiempo, algunos empiezan a manifestar problemas de esta exposición crónica, que es mal crónico de montaña, así se llama, o enfermedad de monje. Por último, tenemos exposiciones que son de tipo intermitente a la altitud, a la hipoxia, que son ciclos alternativos de hipoxia y normoxia. O sea, la persona que va a la altura y vuelve a cotas inferiores, que es donde está su hábitat, su lugar de donde vive. Estos somos nosotros. Básicamente el guía de montaña se mueve entre estas dos situaciones, la hipoxia aguda por un lado y la hipoxia intermitente por otro lado. Sobre todo somos hipóxicos intermitentes, o sea, nos exponemos todo el tiempo que estamos trabajando, hacemos nuestra guiada, descendemos a cotas inferiores para vivir y programar nuestro próximo trabajo, y eso si decidimos trabajar en la alta montaña, por supuesto, esto se lleva a cabo de mucho tiempo, por eso somos hipóxicos intermitentes. No importa incluso si pasamos hasta 2 o 3 meses en altitud, luego volvemos a descender a cotas inferiores, donde está nuestro hogar, también se considera hipoxia intermitente. Respondiendo al trabajo anterior de este médico laboral chileno, lo que estudian es la exposición intermitente, en ese caso de los mineros que trabajan en Chile. Como esta exposición intermitente y a lo largo de mucho tiempo, crónica. Por eso así era el título de la diapositiva anterior. Si quieren, vuelvan para atrás y lo repasan. Ahora bien, vimos la hipoxia hipovárica que era baja presión parcial de oxígeno por exposición a la altitud, donde tenemos presión barométrica baja, por eso es hipovaria. Ahora, pregunto, ¿existirá la hipoxia normovárica? ¿Qué es esto? Medio raro. Significa baja presión parcial de oxígeno con presión atmosférica del nivel del mar, que es la normovaria. Qué raro, ¿existirá esto? Por supuesto que sí existe. Yo, por ejemplo, me encuentro en un lugar donde en vez de tener una concentración de oxígeno del 21% y 78% de nitrógeno, por alguna razón ese lugar se contamina y en vez de respirar el 21% de oxígeno, respiro 10% de oxígeno y otro gas que ocupa el resto del porcentaje de ese volumen, me encuentro en una situación de hipoxia normovárica porque estoy a nivel del mar. Lo que cambia es el contenido del aire que estoy respirando. Esas son situaciones de hipoxia normovárica. Entonces significa descenso de la presión parcial de oxígeno sin variar la presión atmosférica. ¿Y cuándo se puede presentar esto y por qué es útil para ustedes, guías de montaña y sus clientes? Porque hay situaciones donde uno se expone de forma intermitente a la hipoxia, no necesariamente en la altitud, sino a nivel del mar, y esto es lo importante. Habrán escuchado de los dispositivos para exposición a la hipoxia intermitente. Básicamente hoy están muy de moda y se utilizan para entrenar y lograr aumentar el rendimiento deportivo, según qué disciplina. Y estos dispositivos son los que están ahí en la foto. Es una mascarilla que se coloca durante un protocolo de entrenamiento que se sigue a lo largo de un periodo de tiempo determinado, bajo las órdenes de un profe de educación física o un preparador físico. Y lo que se hace con esta mascarilla es colocarla sobre boca y nariz y se cumple con el protocolo de entrenamiento. Obviamente, como no es totalmente hermética, la presión del aire, si esa foto está tomada a nivel del mar, es normovaria, ¿sí? Entonces, una hipoxia normovárica, ¿sí? ¿Por qué intermitente? Porque el atleta no está todos los días respirando con esa mascarilla, sino que lo usa únicamente en las sesiones de entrenamiento
o a veces para conciliar el sueño también, pero en este caso se usa otro dispositivo que es el que vamos a ver ahora en la siguiente foto. En definitiva, estos dispositivos de exposición lo que logran es que, como están conectados a un aparato, lo que está inhalando esa persona ahí durante el entrenamiento es una concentración no del 21%, sino de un porcentaje menor, por ejemplo el 17%. De esta manera está inhalando aire hipóxico, pero no porque haya baja presión atmosférica. La presión atmosférica es la del nivel del mar, sino porque varía la concentración de los gases. En este caso hay menos oxígeno. Lo que está inhalando es menos porcentaje de oxígeno. Por eso es el término de hipoxia normovárica y en este caso intermitente. Las tiendas hipóxicas también se utilizan mucho, se pueden alquilar y se siguen protocolos de aclimatación de X cantidad de días. Cada marca tiene sus protocolos, se está estudiando cada vez más esto, ya sea la mascarilla o la tienda hipóxica. Sirven, por supuesto, está comprobado su beneficio, lo que se estudia ahora es hasta dónde o cuándo, etc. Las tiendas hipováricas tienen el mismo mecanismo, la persona se somete de forma intermitente, se supone que durante la noche o a veces durante el día duerme dentro de esta cámara, la coloca sobre su cama, siguiendo un protocolo. Por supuesto que acá lo que hace la máquina que tira aire dentro de ese habitáculo es tirar aire con una concentración de oxígeno menor, por eso se puede utilizar a nivel del mar, por eso es una hipoxia normovárica e intermitente también, porque la persona se somete intermitentemente, no es que está todo el día metido en esa carpa, sería aburridísimo. Habrán escuchado de la casa habitación, donde se cumplen estudios científicos. Esto, por supuesto, no es para uso comercial, sino más bien uso científico. Lo que hace esta casa habitación es también tener hipoxia intermitente normovárica, que significa que el gas que las personas que están ahí realizando un estudio o viviendo momentáneamente, lo que inhalan es un gas con un contenido disminuido en su porcentaje de oxígeno, simplemente eso. Y la verdadera cámara hipovárica, esta sí es hipoxia hipovárica, porque tiene un diseño de la ingeniería tan bien hecho que lo que logran es aumentar o disminuir la cantidad de volumen del habitáculo. Entonces ahí sí se logran simulaciones de altitudes de diferente tipo, 5.000, 6.000, 7.000 metros. Lo que decían los médicos se utiliza únicamente por razones científicas y razones médicas nada más. Esa sí es una cámara hipovárica, realmente simuladamente se logran presiones de altitudes superiores, por eso es hipoxia hipovárica. ¿Y por qué intermitente? Porque generalmente se utiliza para hacer estudios, solamente la gente se somete de forma intermitente a estas cámaras. Bueno, esto era simplemente un repaso para saber un poquito más del tema hipoxia y saber que muchos clientes modernos vienen con protocolos ya de mascarillas o de tienda hipóxica y logran muy buenos estados de aclimatación. Yo hace poco estuve guiando ahora en Aconcagua una persona que venía con un protocolo tienda hipóxica, la verdad que el protocolo fabuloso, la mujer saturaba perfecto, y acabo de introducir un término quizás nuevo en esta serie de charlas, saturaba perfecto. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de la saturación? Y esto me da pie para comenzar la clase de hoy. Bueno, ¿qué es esto de la oximetría de pulso? La clase de hoy. Básicamente ahí ven un dispositivo que se coloca en el dedo y que me da dos parámetros, un 98 y un otro valor ahí. Básicamente este dispositivo lo que mide son dos cosas, que es la saturación de oxígeno de la sangre, de la hemoglobina en realidad, y el pulso. Pero veamos los objetivos de esta clase y en qué consiste este dispositivo y cómo se interpreta. Vamos a ver. Objetivos. Aprender el uso correcto e incorrecto del pulso oxímetro, o también se llama oxímetro de pulso. Los dos son sinónimos, así que como quieran nombrarlo está perfecto. Importante, dice uso correcto e incorrecto. ¿Por qué? Porque aparte de un buen uso, muchos guías últimamente y los clientes le están dando un uso incorrecto. Podría decir que incluso abusan de este dispositivo, que es algo que a mí me molesta enormemente. Bueno, la idea es que puedan saber cuándo se usa bien y cuándo no. Segundo objetivo, interpretar los datos de los
pulsioxímetros como herramienta de ayuda en trabajos en altitud. Simplemente eso, interpretar los datos. Vamos a ver de qué se trata. Para entender lo que viene a continuación, tengo que volver a hacer un pequeño repaso. Empecemos otra vez con ese corte del alveolo, ¿se acuerdan? En los pulmones, que es esta figura que está a la izquierda, debajo del logo de la ISAGM. Acá tenemos recortado un alveolo, que era la unidad donde ocurría en los pulmones la hematosis. Fíjense cómo entra los glóbulos rojos de la sangre con un color azulado porque llevaban dióxido de carbono. Este automáticamente se elimina en el alveolo y lo elimino con la expiración. A su vez, esos mismos glóbulos rojos se cargan de oxígeno y esto hace que cambie su coloración y la coloración se hace más roja, y así es como retorna al corazón y el corazón lo lleva al resto del cuerpo. Acá está la figura del centro. El resto del cuerpo era lo que era el circuito mayor, o sea, básicamente todos los tejidos del cuerpo humano. Esto es lo que ocurre en un tejido. Si vuelvo a mirar con una lupa, es una ilustración. La sangre, fíjense acá, se ve cómo la sangre llega oxigenada, por eso el color rojizo. Se entrega el oxígeno a los tejidos, a las células que hacen falta. Fíjense acá están todas las células dibujadas, ¿no? Se ven más chiquitas ahí. Un tejido cualquiera, imagínense el músculo, la piel, lo que quieran, sistema nervioso, etc. Una vez que entregó el oxígeno, la misma sangre que está circulando todo el tiempo recibe el dióxido de carbono que pasa por difusión a esos vasos sanguíneos tan chiquitos, y esto vuelve al corazón y de ahí a los pulmones para ser eliminado. Así es como ocurre lo contrario a la hematosis en un tejido cualquiera del cuerpo, o sea, un grupo de células especializadas. Dentro de la célula ya vimos que el oxígeno se utilizaba, tiene muchos usos, principalmente esta organela, que es la que está dentro de la célula de color azul, acá en este dibujo, que es la mitocondria, es la que produce energía utilizando el oxígeno. Ahora bien, me quedo con este corte, este dibujo esquemático de un capilar. Si yo corto, tomo acá a la izquierda, este capilar donde están circulando esos glóbulos rojos, lo miro acá con atención, se ve muy bien cómo están circulando los glóbulos rojos por dentro de ese capilar, captando los gases que tienen que captar, el oxígeno, y dentro del glóbulo rojo, lo mencioné un par de veces, pero la molécula donde realmente el oxígeno va adherido químicamente se llama hemoglobina. ¿Por qué hay que saber esto? Porque para saber cómo funciona el oxímetro de pulso tengo que entender que el oxígeno es transportado por la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Por supuesto, hay un poco de gas disuelto en la sangre, pero me va a interesar ahora este dato, que es el que más transporta oxígeno en la sangre, la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Como le estoy diciendo, recuerden el glóbulo rojo con esa forma de doble plato bicóncavo. Dentro de él están estas pequeñas moléculas que no son tan pequeñas, según qué unidad de medida tomemos, pero si la miro con un microscopio ultraelectrónico estaría viendo una estructura sumamente compleja, tridimensional, que es esta que dice acá, molécula de hemoglobina. Fíjense que es una proteína especializada que tiene dentro de su molécula hierro. ¿Por qué tiene hierro? En el hierro se adosa la molécula de oxígeno. Así es como se transporta por la sangre hasta las células donde es entregado el oxígeno. Ahora bien, voy a mirar en otra ilustración con atención esta molécula de hemoglobina. Veamos. Si prestamos atención acá, lo que estoy haciendo es ver cómo es esta molécula de hemoglobina. Estoy ampliando lo que ocurre dentro del glóbulo rojo. Quiero ver cómo es esa molécula. Otra ilustración diferente a la diapositiva anterior. Fíjense, y hay 4 sitios, 1, 2, 3, 4, donde las moléculas de oxígeno se van a adherir. Veamos cómo. Si pudiera contar únicamente estos 4 sitios son mi 100% y hay buena presión atmosférica, significa que la fuerza de esa columna de aire empuja las 4 moléculas y las pega químicamente a esos lugares,
dentro de la hemoglobina, digo que la hemoglobina se saturó al 100%. O sea, si los 4 lugares están ocupados con oxígeno, y ese es mi 100% de medición, yo digo que la saturación en este momento, a nivel del mar, es del 100%. O sea que toda la hemoglobina captó el oxígeno que había a disposición. Directamente se saturó, se llenó de oxígeno. Más no puede porque cada hemoglobina puede transportar 4 oxígenos. Más no hay. Si yo contara todas las hemoglobinas del organismo, y todas tendrían sus lugares ocupados con oxígeno, químicamente unido, digo que la saturación es del 100%. Vamos con otro ejemplo. En la parte superior del gráfico, dividido por una línea negra, tengo lo que es el alveolo pulmonar con aire, ahí justamente decidí poner 10 moléculas de oxígeno, podría poner 100, 1000, 100.000, etc. para hacer números redondos y que sea más gráfico y más explicativo. Y en la parte inferior, la sangre, en realidad puse solamente las hemoglobinas que están dentro, como dice acá esta flecha, ¿sí?, dentro de los glóbulos rojos en ese capilar de los pulmones. Si yo ahora analizo únicamente 10 lugares de estas 3 hemoglobinas que están acá, fíjense, acá hay 4 lugares, acá 4 lugares y acá hay 2 lugares. Si yo estudio esto, que va a ser mi patrón de medición en este momento para explicar, y la presión atmosférica es muy buena, o sea, tiene fuerza suficiente como empujar a través del alveolo y pegar esas 10 moléculas en la hemoglobina, veamos si esto ocurre. Voy a hablar de que la saturación es del 100%, porque esos 10 lugares están llenos o completos al 100% de hemoglobina. Eso es lo que ocurre, y entonces digo que la saturación es del 100%. Otro ejemplo, estoy a 4.000 metros, la presión atmosférica es mucho menor, entonces hay menos fuerza impulsora que adhiera a estas moléculas de oxígeno a sus lugares correspondientes en la hemoglobina. Por ejemplo, en este caso, hay 2 moléculas y bueno, que no se pudieron adherir con la suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque faltaba la presión atmosférica que las empujara a través del alveolo y del capilar para llegar al glóbulo rojo. ¿Qué ocurre? Lo siguiente. Solo 8 lugares de los 10 fueron ocupados. Entonces estoy hablando de que la saturación en este momento a 4.000 metros es de un 80% únicamente. Si yo voy a más altitud, cada vez la sangre, en realidad la hemoglobina del glóbulo rojo de la sangre, se satura menos, porque hay menos presión atmosférica que le esté empujando esos oxígenos. Si esto se entiende, puedo decir que tenemos situaciones de normoxia, acá al centro, fíjense, saturación normal, hiperoxia, cuando la saturación es más alta, después cuando la hipoxia en sangre es moderada y cuando la hipoxia en sangre es severa. Si ustedes ven acá, esto está midiendo la saturación, vamos a ver ahora cómo se mide, pero ahora que entienden el concepto de saturación, fíjense que situaciones normales, o sea, a nivel del mar, casi el 95-100% de las hemoglobinas están llenas de oxígeno. Si yo tengo una hipoxia en sangre leve, por eso hipoxemia leve, estoy hablando de que ando entre el 90 y el 95%. Esto ocurriría, por ejemplo, a 3.000 metros. Si mi hipoxemia es moderada, esto ocurriría, por ejemplo, entre los 4.000 metros. O sea que solo el 75 al 90% de los sitios están ocupados con oxígeno. Los sitios, digo, la hemoglobina. Y una hipoxemia severa correspondería a menos de un 75%. Si esto los médicos, yo lo veo con la altitud. La hipoxemia severa ocurriría a 6.000, 6.500 metros. Para mí es normal porque yo lo veo a menudo esto, pero si en situaciones de nivel del mar un médico mide la saturación y tiene estos valores, obviamente la persona está en terapia intensiva, no así en la altitud. ¿Cómo mido esa saturación? Justamente con este dispositivo. Con este dispositivo yo puedo saber cuál es la saturación de oxígeno de la hemoglobina en la sangre. Y me da 2 valores.
Fíjense acá, 98. Esto está tomado a nivel del mar. Prácticamente el 100% de las hemoglobinas están ocupadas con oxígeno, porque hay suficiente presión atmosférica. El dato al lado, 95, significa los latidos por minuto. Las dos cosas las marca este dispositivo. ¿Cómo funciona? De un lado, yo lo coloco en el dedo, de un lado tiene un emisor y del otro lado, inferior, hay un detector, un emisor de una frecuencia de luz, que no importa ahora el rango de frecuencia de luz, es una luz especial que pasa a través del dedo, ¿sí? Pasa de un extremo al otro, y en el lado del detector lo que detecta es el color. Si la sangre está muy oxigenada es muy roja y el color entonces se corresponde con un valor elevado. Si la sangre está si la sangre está menos oxigenada, está un poco más azul, y por eso el color resultado corresponde a un valor menor de saturación. Así es como funciona el dispositivo. Sin enroscarnos tanto con esto, con este dispositivo yo puedo medir la saturación de oxígeno y me ayuda a tomar decisiones porque estimo la oxigenación de la sangre y a su vez estoy estimando la función respiratoria. Por eso es tan útil este dispositivo, que es el oxímetro de pulso.